Gracias, Fabi. Y qué honor tener aquí al doctor César Herrera. La verdad es que las famosas soft skills, habilidades del liderazgo tan necesario en esta sociedad, hoy volteas a la política, a la economía, a la sociología, en fin, y hacen falta estos líderes que busquen este cambio en la sociedad. Y eso se hace también con esta capacidad de negociación. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son los grandes autores? Ahora en esta nueva realidad invadida por la inteligencia artificial, ahorita platicábamos acerca de estos algoritmos y qué mejor que traer a un experto en estos temas que está súper actualizado en las técnicas, en esta ganar, ganar o los estilos de negociación que ahorita platicábamos aquí con el doctor César Herrera. Bienvenido, César. Qué privilegio tenerte en este webinar y lo disfrutamos aquí presentes. Un abrazo. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues gracias, Fabiola. Gracias, Ricardo, exactamente por este maravilloso momento y la oportunidad que me están dando para poder platicar un poco de lo que es el mundo de los negocios, ¿no? Sé que el día de hoy estamos nosotros de manera muy particular, pues queriendo cuestionarnos qué pasa con el arte de los negocios, cómo generar acuerdos en un momento dado que generen valor. Entonces, yo me permití trabajar y le pido a nuestro director, Ricardo Meneses, que me permita un poquito romper el protocolo en aras de decirles un poco que esta sesión será exitosa si solo si se logra lo siguiente. En una primera instancia, si nos involucramos. Punto número dos, si participamos, y esto me gustaría mucho romper el esquema de que fuera más que un webinar, que pudiéramos hacer una especie de tertulia. Exactamente, ustedes escriben las preguntas y yo con base en ello voy platicando un poquito al respecto. ¿Sí? Si yo puedo responderles a sus preguntas, trataré de lo más atinadamente y claramente posible responder estas preguntas. Si aprendo un poco más de lo que antes sabía, es decir, si esto me va a servir un poco más de lo que estoy yo saliendo el día de hoy, si cumplimos, antes que nada, un ejercicio ganar-ganar, si cumplimos los intereses de ambas partes y si la interacción es útil y satisfactoria para todos. Entonces, voy a dejar básicamente de compartir, voy a permitirme esperar algunos cuestionamientos, pero voy platicando grosso modo de lo que existe en el mundo de la negociación. Entonces, ¿qué podemos saber? Sabemos que, uno, negociamos en todo momento. Entonces, en ese orden de ideas, todo el tiempo estamos negociando. ¿Y qué es lo que hacemos básicamente? Negociamos de manera empírica y negociamos casi a diario. Es decir, yo creo que el día de hoy aproximadamente ya llevarán ustedes establecido unas 5 o 6 negociaciones en algo en particular. ¿Con qué fin? Hay 3 fines muy claramente. Uno, para acordar básicamente cómo compartir o dividir un recurso limitado, para crear algo nuevo que ninguna de las partes podría realizar por sí misma, y tercero, para resolver un problema o una disputa entre nosotros. Es básicamente los 3 elementos con los cuales nosotros vamos a negociar. Y se preguntarán algunos de ustedes, la mayoría de las negociaciones fracasan. ¿Por qué? Porque no reconocen que esta es una situación en la parte de la negociación, es decir, no están inmersos en ninguno de estos 3 elementos y están buscando algo completamente distinto. Hasta ahí, adelante, por favor. Maru, adelante, bienvenida, por favor. Y gracias por la pregunta. Dice, ¿cuáles son los puntos clave que conviene tener preparados antes de una negociación para asegurar un buen control del proceso? Maru, muchísimas gracias por este cuestionamiento. Te voy a decir, hay autores que manejan 3 fases de negociación, hay otros autores que manejan 5 y hay otros autores que manejan 7. Pero en esencia, básicamente son estos 3. Es la prenegociación, la negociación y la posnegociación. Los mexicanos, y aquí me incluyo yo dentro de ellos,
pues como que no hacemos muy bien la tarea ni en la primera ni en la tercera parte, ni en la prenegociación, es decir, no hacemos la tarea en este aspecto, ni en la última, que es la parte de la negociación. ¿Por qué, Maru? Básicamente no nos gusta hacerlo. En lo que sí somos extremadamente hábiles, y eso es un arte, es en el momento de la negociación, es decir, en el momento en que las dos partes estamos sentadas cara a cara. ¿Qué quiero decirte? ¿Y qué tengo que tener preparado muy bien? Muchísimos elementos. En la etapa de la prenegociación, tuve que haber hecho una investigación exhaustiva sobre mi contraparte, es decir, sobre un servidor, por ejemplo, sobre la empresa en la que trabaja. ¿Se entiende? Algunos gustos, porque esto es importante para hacer rapport. Rapport va a ser el momento en que yo estoy estableciendo una conversación con la contraparte para que en un momento dado haga un clic empático con esta contraparte. Entonces, en ese orden de ideas, tengo que ver en un momento dado qué son las cosas que le pueden gustar, cuáles son sus intereses. ¿Qué otra cosa debo ver en la etapa de la prenegociación? En la prenegociación tengo que llevar mis concesiones. ¿Qué estoy dispuesto a dar, Maru? ¿Y qué no estoy dispuesto a dar? Mis no negociables, como se les llama. Tengo que llevar mis alternativas de solución. Y por lo menos, como sabemos, los directivos debemos de traer tres alternativas de solución. ¿Por qué? ¿Por qué tres? Porque cuando hacemos una, básicamente quiere decir que pues no le tuvimos que inteligir mucho. Cuando hacemos dos, tuvimos ya un pensamiento importante. Sin embargo, cuando nos vamos por tres alternativas de solución, quiere decir que hicimos un pensamiento profundo para poder llegar a tres alternativas de solución. Tengo también que pensar, y eso es importante, en que esa negociación no la voy a ganar. Y me estarías diciendo, Maru, a ver, no entendí, ¿cómo que dijiste que voy a entrar a una negociación? Y así es como deberías de pensar en la mayoría de las negociaciones, que no voy a ganar esa negociación. ¿Qué pasa? Y esto lo manejan la mayoría de los autores, por ejemplo, Chris Voss trabaja mucho esto. Luego platicaremos, básicamente, él se encargó, él es ahorita encargado de Black Swan, se llama así la corporación, y se dedicó durante 25 años, él era del esquema de antisecuestro y antiterrorismo del FBI, escribió un libro que se llama Never Split the Difference, se lo recomiendo mucho. Él dice, pues tratar de pensar que no vas a ganar la negociación. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa que no va a ganar la negociación, actúa con mucho más libertad. No quiero decir que tengamos una mente perdedora, sino que vamos a actuar con mucho más libertad a sabiendas de que a lo mejor no ganaríamos esta negociación. Hay que ir siempre con el ejercicio de poder ganarlo, claro, obviamente, pero con la libertad de poder actuar y con base en ello vas con mucha libertad, vas con mucha soltura a negociar. Entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos hacer entonces es inclusive hasta en una negociación mucho más arriesgada, pero mesurada. No sé si se entiende eso. ¿Qué otra cosa debo de tener? Debo de tener mi BATNA, mi mejor alternativa a un acuerdo negociado. Lo que en un momento dado la traducción se llama MAN, ¿sí? Es mi mejor acuerdo a una mejor alternativa a un acuerdo negociado, es decir, debo de traer mi as bajo la manga. ¿Cuál podría ser este elemento que dispare? Debo de saber las posturas, qué postura voy a tener ante esa negociación. Puedo tener en un momento dado una postura que sea de un negociador duro o puedo ser un negociador blando a lo largo de la situación. Puedo tener también diferentes roles. Hay 7 roles. Estoy hablando en extenso, pero la idea es trabajar estos roles muy bien, que es el vocero, por ejemplo, en un momento dado, el jefe, la máxima autoridad en una negociación. El vocero es la persona que va a tomar la palabra a lo largo de la negociación. Puedo tener el analista de información, el analista de comportamiento, el hacedor de números, le llaman el number cruncher, y puedo tener algo que sí es muy importante, que debemos de tener al menos en una negociación, dos personajes. Les voy a decir por qué. Es que los siguientes dos papeles son muy difíciles de interpretar. Uno es policía bueno y otro es policía malo, pero si en un momento dado no llevo a otra persona, va a decir la contraparte, oye, pues este es bipolar.
me está dando concesiones en un momento dado, pero en otros me está trabajando esa situación. Entonces, casi siempre en una negociación sugerimos que vayan dos especialistas. ¿Qué otra cosa podríamos tener también dentro de esa negociación? Uno, la imagen. La imagen va a ser extremadamente importante. La imagen es el primer contacto y como dice el dicho, nunca habrá una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Entonces, sí, estamos en una sociedad todavía en que la imagen resulta ser toral para causar esta primera impresión y ver cómo la hacemos. Y como mexicanos, yo les diría, hay algunas culturas que no. Luego platicaremos sobre algún tipo de cultura que eso le resulta totalmente, podríamos decir que inclusive hasta inverosímil, pero sí hay culturas que, como la nuestra, que la imagen es toral para ello. Y dentro de la axionomía de la imagen, pues no puedes negar una imagen, ¿se entiende? Entonces, eso va a ser importante para establecerlo. Muy bien, no sé si con eso queda clara la primera parte, Maru, de todo lo que debo de prepararme previo a una negociación en la etapa de prenegociación. Muy bien. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y dice, en las negociaciones siempre debe ganar, ceder o ganar, ganar. Wow, es una excelente pregunta, Sandra. Y yo te diría, hay diferentes posturas, y entonces puedo tener lo que se denomina una negociación distributiva o suma cero, que uno va a ganar y el otro va a perder. Y ahorita vamos a explicar qué tipo de negociaciones serían de ese estilo. Otra puede ser una negociación estilo Harvard, como dices, que efectivamente sea ganar, ganar, o una negociación también se le denomina negociación colaborativa, que estamos colaborando ambas partes. Pero no necesariamente alguno tiene que ganar o el otro tiene que ganar. Y sobre ceder, fíjate bien, Sandra, hay dos elementos importantes en un ejercicio ganar-ganar. Una se llama conceder y otra se llama ceder. Ceder simplemente es dar, dar a la contraparte. Y conceder es dar, Sandra, esperando que la contraparte haga el mismo ejercicio que tú. Es decir, de manera psicológica, y esto es importante, se ha experimentado mucho con esto, se espera que la contraparte sea igual de, yo diría, de flexible y de abierto y de propositivo para poderte proporcionar algo más. Entonces, ¿en dónde voy a encontrar una negociación ganar-perder? Lo hacen mucho por estrategia. Cuando ya no vas a volver a ver a tu contraparte, por ejemplo, se hace una negociación ganar-perder. Uno va a querer ganar todos los elementos. Cuando hay recursos importantes de por medio que no se pueden dividir. ¿Qué quiero decirte con esto? Digo, desafortunadamente existe todavía en juicios de lo familiar, por ejemplo, cuando estamos peleando la custodia de nuestros hijos, y esto no debería ser así, pues las dos partes, es decir, los esposos, están queriendo quedarse exactamente con sus hijos pensando que es lo mejor. Esto se llama sesgo cognitivo, que cada quien está en su verdad. Y entonces para mí puede ser, Sandra, que mis hijos, estén mejor conmigo que contigo. Y entonces ahí vamos a ir exactamente en una postura donde ambas partes vamos a estarnos golpeando muy fuerte, va a haber un conflicto y el ejercicio es que uno gane y el otro pierda. A final de cuentas, no podemos dividirnos a nuestros hijos, que eso es tontamente, piensa la mayoría de las personas eso, en vez de pensar en los intereses, eso es lo más importante, trabajar los intereses que son de nuestros hijos. Entonces, bajo esas situaciones, va a ser un ejercicio ganar o perder. Llevándolo al mundo comercial, entonces va a ser un juicio a lo mejor que sea de carácter mercantil, que a mí me interese y estoy viendo ante una situación que me interese ganarle a la contraparte. Eso va a ser un ejercicio también ganar o perder. Si yo quiero hacer un ejercicio ganar-ganar, como se conoce el estilo Harvard, entonces tengo que acrecentar el pastel. ¿Qué quiere decir acrecentar el pastel? En una negociación distributiva, si lo viéramos en términos de un pastel, en una negociación distributiva, alguien va a querer una rebanada más grande. Imagínate que nos dividimos un pastel en 6 partes y alguien va a querer una rebanada mucho más grande. Si yo busco tener una rebanada mucho más grande,
La contraparte va a tener una rebanada más chica, es como una participación de mercado. Es decir, yo voy a ganar un punto más porcentual, mientras alguien exactamente de ese pastel perderá un punto porcentual. En la negociación estilo Harvard, entonces se hace que ese pastel se crezca. ¿Y cómo se puede crecer? Aumentando más cosas. A lo mejor, Sandra, lo que íbamos a hacer es ir por un punto porcentual de una compraventa de un producto. Y entonces estábamos negociando que íbamos a trabajar el 6%. Y entonces tú dirías a lo mejor el 5%. Oye, pero a lo mejor podemos enriquecer esta negociación con términos y condiciones, con plazos, con servicio postventa. ¿Se entiende cómo estoy haciendo el pastel mucho más grande? Eso es hacer un ejercicio ganar-ganar. Entonces, va a depender mucho de la situación en la que estés, punto número uno, y de tu estilo de negociación. La idea, y yo les diría, el sello distintivo de la Universidad Panamericana es siempre conducirse con una negociación de estilo ético, ¿sí? Y siempre a largo plazo y ganar, ganar. Esas son las características que nosotros enseñamos en todos nuestros estudios que tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, siempre vamos por un ejercicio que ganemos ambas partes. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque vamos a salir extremadamente contentos de esa relación. Vamos a querer volver a tener esa relación con esa persona. O sea, se hace tan apetecible esta negociación que va a ser mucho más interesante que nos volvamos a ver y lo vamos a hacer de muy buena lid. Muy bien, gracias. Sandra nuevamente pregunta, esta es otra duda que tengo. Algunas de estas o todas son éticas. Híjole, deberíamos de estar en el deber ser, Sandra. Resulta no ser afín a nuestros principios, ¿se entiende? Pero yo te diría, lo más importante de ello es que tú puedas dormir tranquila, ¿se entiende? Que hayas hecho algo que sea tan limpio, tan puro, con buena, con buena lid, con buenas intenciones, que puedas quedarte extremadamente tranquila al respecto. ¿Ok? Entonces, yo te diría, sí, trabájalo con eso. Y yo te diría, para poder cerrar esta subjetividad, vete más a la parte cuantitativa y no vayamos a otras cosas más. Quitarle la parte de la subjetividad va a hacer que sea una negociación mucho más de calidad. Hay gente que maneja muchos trucos en el mundo de los negocios. Entonces, en ese orden de ideas también tienes que saber un poquito del lenguaje corporal, saber un poco el lenguaje corporal para saber si esta persona te está mintiendo o no. En ese orden de ideas, tú tendrás que leer toda la parte de las microexpresiones. Bueno, primera instancia, antes de leer las microexpresiones, lees el contexto. ¿En qué contexto está esa persona? ¿Sí? Y con base en ello, nos vamos ya más a detalle a las microexpresiones. Sus movimientos oculares, cómo están siendo, a qué parte del cerebro está accediendo para poderla reconocer. Muy bien. Gracias, Sandra. Qué bueno que te haya gustado. Por favor, alguien más con preguntas. Acuérdense que esto va a ser exitoso si solo si participamos en esta situación. Adelante, quien quisiera hacer algún otro cuestionamiento, lo podemos hacer a través de nuestro chat. No olvidemos que se puede hacer eso. Mientras puedo ir platicando un poco más de los estilos de negociación. Esto va a depender mucho. Creo que ya tengo por aquí otra pregunta. Muy bien. Gracias. ¿Cómo negociar una indemnización? ¿Sí? Cuando está por medio la vida de una persona. ¡Wow! Pues mira, esta es una negociación al estilo Chris Voss y se llama negociación con emociones. Es muy distinta que la negociación comercial. Y en ese orden de ideas, yo te diría, aquí, en una negociación comercial nos vamos básicamente yo les diría, el gran dolor de cabeza para los negociadores, es decir, el gran rubro que nos ayuda, o el punto que debemos de cuidar más los negociadores en esa parte, es el tiempo.
En este tipo de negociación, usuario de Zoom, es no manejar el tiempo. Aquí sí te tienes que olvidar de la variable tiempo y dedicarle la paciencia, la escucha y sobre todo conectar con la gente. Y hay muchas, yo te diría, hay muchas técnicas para conectar con la persona. Eh, es importante saber, fíjense bien, es importante saber que dentro de todo el lenguaje, de lo que yo estoy diciendo en este momento, solamente el 7% es el mensaje. Lo demás lo estoy haciendo con mi paralenguaje, es decir, con mi tono de voz, el vibrato, las entonaciones, ¿sí? La modulación que doy, eso es 38%. Y el resto de ello va a ser mi lenguaje no verbal, es decir, cómo estoy articulando con las manos. No es lo mismo que, fíjense bien, yo articule con las manos así, que esto se llama el cuadro de Kennedy, me encanta porque Barack Obama lo manejaba muy bien, este cuadro de Kennedy se tiene que trabajar muy bien. No es lo mismo que yo les hable con las manos así, que estoy haciendo un ejercicio de apertura, a que les hable con las manos así. No es lo mismo en un momento dado que yo ponga la cabeza de este lado, fíjense bien cómo se percibe distinto, a que lo haga de este lado. Hay alguna postura de esta que no les suena, ¿se entiende? Entonces, mucho va a ser eso. 93% es lenguaje no verbal. Es decir, nuestras acciones van a hablar mucho más que nuestras palabras. Muy bien, entonces, en este orden de ideas, cuando hay vidas de por medio, uno, nos quitamos la variable del tiempo. Tenemos que trabajar con paciencia, saber escuchar. El éxito de aquí radica en la escucha activa y es el poder de la escucha. El poder de la escucha, fíjense bien, yo puedo presionar a la gente simplemente con el poder del silencio, por ejemplo. Si yo me quedo callado, obligo a la gente, a mi contraparte, que hable. Si yo me quedo callado, al mismo tiempo le estoy permitiendo a la contraparte que ellos hablen. Y yo les diría, a la gente nos gusta ser escuchado. Entonces, también tengo que saber cómo saber escuchar a la contraparte, cómo parafrasear. Aquí Chris Voss utiliza mucho el concepto de mirroring, ¿sí? La parte del espejeo para trabajar esto y la parte de cómo repetir las tres últimas palabras de la contraparte para saber y sentirse escuchado. ¿Ok? Muy bien. Gracias por esas preguntas y espero que haya resuelto, usuario de Zoom, esto. Déjenme, porque ahora sí ya tengo varias preguntas por aquí. Me pregunta Sandra, ¿en las negociaciones siempre se deben realizar entre dos? El componente más importante es dos personas, efectivamente, pero pueden ser dos o más personas. Cuando estoy negociando, por ejemplo, algo importante, sí, puede haber involucradas mucho más partes. Entonces, el requisito mínimo son dos personas para negociar, efectivamente, para hacer este intercambio o un diálogo, o como dijera William Murray, es un back and forth, es un paso para adelante y un paso para atrás, como si estuviéramos bailando vals, y en ese orden de ideas estar involucrados los dos. Pero sí puede haber mucho más partes involucradas en ello. Y a esto, sí, James Evenius, profesor de Harvard, que se llama el estilo de negociación 3D, lo marca muy claro. Y él dice que la tercera negociación no está en la mesa de negociación, sino está en cómo vas a articular, ¿sí? O cómo vas a diseñar exactamente las personas que se van a involucrar, en qué momento se deben de involucrar para ello. Voy a dar un ejemplo. Si estoy negociando con tres partes, y dependo de una para cerrar un trato y después continúo con la otra, pero están las dos personas al mismo tiempo, voy a poner un caso concreto. Si estoy comprando un inmueble a mi contraparte A, ¿sí? Pero dependo de la venta de mi inmueble con la contraparte B y estamos los tres involucrados, entonces tengo que saber cómo secuenciar exactamente el proceso. O sea, primero, pues lo lógico dice
vende el inmueble para que con los recursos que tienes le compres a la otra parte. Entonces, en ese orden de ideas, James Evenius habla muy claramente en negociaciones 3D de cómo debe ser esta secuencia adecuada. Entonces, en ese sentido, podemos involucrar el número de personas que queramos. Nada más tenemos que saber perfectamente bien las secuencias. Muy bien. Conace me dice por aquí, tengo dos temas en los que me gustaría avanzar. Muy bien. Wow. Para un ajuste salarial, agradeceré tus recomendaciones sobre los elementos que convienen preparar antes de la conversación. Ok, muy bien. Estamos hablando entonces de un ajuste salarial que la contraparte está demandándote, ¿verdad? Me está exigiendo en ese sentido. Si es así, es importante saber quién va a moverse primero. Es como el ajedrez. Y si yo estoy haciendo este ajuste, es decir, voy por el ajuste salarial, se recomienda básicamente que tú pongas, entonces, se llama techo y piso. Que tú pongas el techo, que tú pongas exactamente el precio de reserva, es decir, el importe que yo quiero. Si yo voy exactamente como la contraparte de que se tiene el ajuste salarial de mi contraparte, es decir, la persona que tengo enfrente está exigiéndome este ajuste salarial, entonces yo tengo que esperar el ejercicio. Se recomienda que hagan eso. Los grandes negociadores esperamos. Esperamos porque puede haber otras variables exógenas que en un momento dado no las habíamos tenido contempladas y podemos tener grandes sorpresas con lo que esté diciendo la contraparte. Entonces, siempre se sugiere que no seamos impacientes y dejemos a la contraparte que hable, porque pueden tener mucho más datos que no habíamos nosotros, no los teníamos ni siquiera a la mano, o puede ser que haya conseguido información en algunos otros contactos que están haciendo que se desbalancee esta negociación. Entonces, esto es respecto a la parte del ajuste salarial. Para una negociación con el gobierno federal relacionada con un proyecto social, me interesa saber qué aspectos debería revisar o estudiar previamente. Wow, muy bien. Tuve la oportunidad de estar trabajando en el proyectos de Cedesol, exactamente, y bueno, ya esto fue hace muchos años, y es importante, hoy no podemos vislumbrar un negocio sin estos cuatro grandes componentes. Eh, Uno, componente económico, a menos de que sea una ONG, que esto estaríamos hablando de ello, ¿sí? Dos, componente social, que debe de permear a la sociedad lo más que se pueda, es decir, tengo que dar un valor intangible que impacte dentro de la sociedad. Tres, que sea sostenible el proyecto. Y cuatro, esto es muy importante, de acuerdo al 63%, esto fue un estudio de Deloitte, 63% de los negocios hoy miran que sea un negocio ético. Volvemos a lo mismo, a la ética. Entonces, en ese orden de ideas debe tener estos cuatro elementos importantes. Entonces, ¿qué debo de cuidar en un proyecto del gobierno federal con un tinte social? Es qué valor estoy dando. Acuérdate, la moneda del siglo XX, la moneda de cambio del siglo XXI es el valor. ¿Qué tanto valor puedo tener yo? ¿Qué tanto valor puedo, este, por ejemplo, qué tanto valor César Herrera está dando a la Universidad Panamericana? ¿Y qué tanto valor la Universidad Panamericana está dando a la sociedad, por ejemplo? Hoy se mide por esta variable importante. Entonces, ¿qué tanto valor estamos haciendo? Y para ello es importante revisar, digo, esto no tiene nada que ver con negociación, pero tengo que ver todo el ecosistema. ¿Quiénes van a ser los beneficiados con ello? Entonces, creo que con base en eso ya tienes un buen elemento para poder vender bien este proyecto. ¿Ok? Espero que te haya sido de utilidad, Maru, esta situación. Joaquín comenta, ¿qué tanto influyen las emociones para una negociación y qué se debe evitar? Wow, es una muy buena pregunta, Joaquín, y aquí te voy a decir, son torales. El manejo de tus emociones va a ser importantísimo, sobre todo cuando la negociación involucra emociones. Y tú tienes que trabajar muy bien estas emociones. Yo te diría, tengo que dominar, o como diría en un momento dado, se me fue ahorita el nombre del autor, Daniel Goleman, tengo que masterizar mis emociones. Tengo que poder dominar muy bien mis emociones y que mis emociones
no vayan a brincar. Hay lo que se denominan triggers o disparadores, que la gente que más... voy con un paso atrás. ¿Qué negociación será más complicada? Y esta es la pregunta que siempre hago en los foros. ¿Una negociación externa o una negociación interna? Y si contestaron que una negociación interna es mucho más complicada, efectivamente. ¿Por qué? Porque la contraparte ya te conoce tu cliente interno dentro de la organización. Entonces ya sabe cuáles pueden ser los posibles disparadores, Joaquín, que pueden en un momento dado detonar para que tú pierdas la cabeza. Y acuérdate el principio que nos decían las abuelitas, el que se enoja pierde. Y en ese orden de ideas es importantísimo. Entonces, tengo que saber, primero, fíjate bien, reconocer mi emoción. Dos, gestionar mi emoción. Y tres, masterizar mi emoción para que yo pueda mantenerme ecuánime ante una situación. Y sobre esto, Joaquín, es sumamente importante una situación. Si tú sientes que estás perdiendo la cabeza en una negociación, go to the balcony, vete al balcón. Es decir, tú, Joaquín, ¿qué les parece si nos tomamos pues? Y entonces te das un espacio para relajarte. Hay otra técnica también muy importante que te bases en la respiración. Yo te diría, yo soy un neófito emocional y ese a mí no me sirve mucho. Pero hay una que dice Joseph Graney que esa sí me ha servido. Y se llama, fíjense bien, se llama villanizar a la contraparte. ¿Y qué quiero decirte con esto, Joaquín, en la parte de las emociones? Es ponerme a pensar, ¿sí? ¿Por qué esta persona, haz de cuenta que soy yo, por qué César, ¿sí? Está haciéndome estas preguntas? ¿Cuál es el trasfondo de ello? ¿Qué conozco? Esta serie de preguntas o de cuestionamientos que te estás empezando a hacer, que son profundas y profusas, te llevan en un momento dado a redireccionar tu flujo sanguíneo hacia el cerebro y ponerte a pensar y te permiten volverte a controlar. ¿Se entiende? Entonces, hay técnicas para ello. Muy bien, espero que te haya servido eso de qué tanto influyen las emociones, muchísimo. Muy bien. Si no tienes la experiencia en liderar, ser jefe o ser líder, muy bien. Bueno, yo te diría, hay una gran diferencia entre ser jefe o ser líder. A mí me gusta mucho el libro de liderazgo de John Maxwell, los 5 niveles de liderazgo que él trabaja. Y el primero dice que tenemos un liderazgo por posesión, es decir, porque en un momento dado tuvimos las capacidades para demostrar que estamos en ese puesto. Y alguien nos vio y dijo, pues ahora le va a tocar este nuevo puesto a esa persona, Francisco. Entonces, pudiste por buscar. Pero lo siguiente es que te lo reconozca tu equipo de trabajo y un momento importante, ¿se entiende? En ese momento es cuando ya dicen, ah, ok, perfecto. Entonces Francisco actúa de esta manera. Y tercero, tienes que beneficiar al equipo de trabajo. Es decir, ser agradecido con el equipo de trabajo. Acuérdate que el éxito de un ejercicio de liderazgo proviene exactamente de tu equipo. ¿Se entiende? Yo tengo que ser agradecido con el equipo y viceversa. El equipo te va a reconocer y van a ser agradecidos por los talentos. Y hay la parábola de talento que me gusta mucho, que son los talentos. El talento es una moneda. Exactamente. Era una moneda de circulación hace 2000 años que equivalía, y me lo dijo un sacerdote, equivalía a 3000 monedas de plata, que un jornalero se tardaba 27 años para poder llegar a tener esto. Entonces imagínense lo que valía un talento. Entonces en ese talento, pues uno lo enterró, es decir, no generó valor agregado alguno y otro lo multiplicó al 100%. Entonces, tu trabajo, fíjate bien, como líder va a ser, uno, llevarlos al camino que quieres, la visión de las cosas. Dos, en un momento dado, motivar. Y vas a decirme, oye, pero a ver, César, pero la motivación es intrínseca.
Sí, efectivamente, la motivación es de cada uno, pero tú lo que tienes que hacer, y ese es el devenir diario de un líder, es motivarlos en todo momento. Tú poner los estímulos son de carácter exógeno, pero tú pones los estímulos para que la gente se sienta en un momento dado motivada y reconocer a tu equipo. Dice McClellan, sí, que hay tres maneras de reconocer el equipo. Se llama poder, reconocimiento y afiliación. Entonces, a tu equipo de trabajo le debe servir cualquiera de estos tres detonantes de McClellan. El poder, sea que le guste tener un poder, el reconocimiento, le gusta ser reconocido ante la gente, y la afiliación, le gusta pertenecer a un grupo. Entonces tú tienes que encontrar qué es lo que le gusta a tu equipo de trabajo. Y yo te diría, el papel más importante de un líder es conocerse y conocer al equipo de trabajo para potenciar este equipo de trabajo. ¿Y cómo negociar con tu equipo de trabajo? Una vez que los conoces, Francisco, es mucho más fácil poder negociarlos o negociar con ellos. ¿Ok? Espero que te haya servido, Francisco, esta situación que acabamos de platicar. Muy bien. Comenta, bueno, preguntarte cuáles son los puntos a considerar o qué debo de cuidar previamente para hacer el ajuste de valor de una propiedad teniendo un avalúo ya hecho para vender una propiedad a una persona física. Ok, wow, estos ya son eh, yo diría, ejemplos sumamente puntuales. Voy a repetirlo entonces, nada más para entenderlo muy bien. Quisiera preguntarte entonces cuáles serían los puntos a considerar o qué debo de cuidar previamente para hacer un ajuste de valor a una propiedad teniendo un avalúo ya hecho, ¿ok? Para vender una propiedad a una persona física. Muy bien, ya entendí. Yo tuve la oportunidad de trabajar exactamente en una desarrolladora y en una constructora, entonces muy bien lo estás diciendo, Erika. Erika, lo primero que tienes que saber exactamente es el rango que tienes. Uno, ya tienes el avalúo. Y obviamente no te vas a ir por el precio del avalúo. Uno va a querer, Erika, buscar un poco más, ¿sí? Y eso va a ser tu valor de reserva. Entonces, ese valor de reserva te va a permitir a ti poder llegar hasta el punto del avalúo, ¿se entiende? Es decir, el ejercicio ideal sería ir por un poquito más, pero tú ya tienes el avalúo que es tu referente y te dice cuál es el importe, ¿se entiende? De ahí hacia abajo, pues ya lo veremos como unas pérdidas. Tú dirías cuánto vamos a perder, es como vayas a negociar, así de sencillo. Entonces, en ese orden de ideas, uno, debo de poner entonces un techo más alto que me permita tener como una segunda opción el precio del avalúo. Dos, tengo que hacer un estudio, esto es muy importante y va para todos, tengo que trabajar con argumentos. Y entonces es importante basarte, por ejemplo, en lo que se está dando en el estudio de mercado, de acuerdo a las cifras exactamente de lo que está en esta demarcación, no sé dónde se vea de esto, en esta demarcación, sí, nos está diciendo que el valor del metro es tanto. Entonces, tú ya tienes elementos, sí, lo estás haciendo con base en, obviamente, cuestiones estadísticas, con números reales, y eso le va a dar mucha profesionalismo y seriedad, Erika, a tus argumentaciones, porque no te estás diciendo, ah, pues es que yo creo que vale entre esto y esto, no. Tú ya estás dando muy claramente cuánto vale el valor del metro cuadrado por ahí y las características. Otro punto importante, Erika, es acercarte en esa demarcación, en la delegación en particular, con el fin de saber si no hay proyectos que vayan a incrementar el valor del inmueble. Entonces, sí debes de acercarte pues no sé si estamos hablando de una alcaldía o del gobierno, del gobierno en el que estés, ¿sí? Para ver si no hay proyectos que puedan incrementar o a su vez puedan decrementar el valor del inmueble, ¿no? Entonces, sí es importante conocer toda la información. Es decir, la información que te haya arrojado exactamente tanto el avalúo como los proyectos a posteriori que se pueden hacer que podrían incrementar el valor del negocio, ¿no? No sé si con esto, Erika, pude resolver tu cuestionamiento. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tuviéramos dentro del ejercicio? Adelante.
No, hombre, con gusto, Erika. Espero que te haya servido, para que puedas tener una mucho mejor negociación con ella. Acuérdense, el ejercicio más importante es hacer la prenegociación y obviamente ser muy buenos para tener las concesiones y todo lo demás en la etapa de la negociación y hagan buenos acuerdos al final, cierren bien. Wow, ¿cómo negociar con los hijos? Sandra, yo te diría que esa es una de las grandes preguntas que se han hecho a través de la historia. Y déjame decirte, yo me considero un buen negociador, pero digo, lo voy a poner ahorita en calidad de algo de risible, pero sí, sí es algo importante, ¿no? Me tocó negociar con mi hija de 2 años, efectivamente, porque me había hecho todo un, yo te diría, una obra maestra por toda la casa con su crayola. Y entonces, pues la típica pregunta, fíjense bien, que esto es importante, esto lo dice Chris Voss, nunca utilicen el por qué en una negociación con emociones, porque evoca, fíjense bien, esta palabra por qué es muy poderosa, evoca a nuestros ejercicios cuando éramos niños. Y ahora lo entiendo muy claramente. Yo me atreví a preguntarle, hija, ¿por qué lo hiciste? Y la respuesta que tuvo mi hija fue, por favor, papá. Y de ahí ya me mató. No pude salir de ese por favor. ¿Pero por qué, hija? Volví a preguntarle y me dijo, por favor. Y fue muy difícil poder negociar con ellos. Pero bueno, aparte de este ejercicio, yo te diría que aprendí mucho de mi hija pequeña. Cómo negociar con los hijos es con mucha paciencia. Aquí sí tienes que trabajar con paciencia y ponerte, lo más importante de ello, ya fuera de broma, como decimos, ponerte en los zapatos del otro, generar un vínculo empático. Es complicado, yo te diría, Sandra, sí, porque ya dejamos hace algunos años de tener la edad de nuestros hijos. El mundo ha cambiado, el mundo radicalmente ha cambiado. Y entonces es muy difícil, ¿sí? Ponerte ahora sí los lentes de la contraparte, es decir, los lentes de tu hijo, y ver el fenómeno o el objeto de estudio bajo la perspectiva de ellos. Y eso se le denomina sesgo cognitivo. No es lo mismo que yo esté viendo, ¿sí? El objeto de estudio de este lado a que tus hijos lo estén viendo de este lado. Y los dos podríamos tener la verdad. No sé si se acuerdan que hay dos personas, una frente parada a la otra, donde hay un número en el piso y hay un 6 y la otra persona está viendo un 9. Ambas partes tienen la razón. Lo más importante para ello es, como dicen algunos, pues pásalo para este lado, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, es que cambiemos exactamente la perspectiva o las lentes para ver las cosas como son del otro lado. Entonces, es importante escuchar a nuestros hijos, ¿sí? Cuando escuchas, ¿qué sucede? Puedes en un momento dado recibir más información de la que teníamos. ¿Se entiende? Y esta información te va a servir como elemento a favor para poder gestionar los siguientes elementos. Entonces, sí, por favor, escucha eso. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de negociaciones más complejas que existen? Ok, cuando están involucradas muchas más partes, es decir, uno a varios, es la negociación más compleja que existe. ¿Por qué? Porque estás expuesto, ¿se entiende? Y en eso de ideas, cuando yo estoy expuesto, lo que no se le ocurre a uno, se le va a ocurrir a alguna de las otras mentes, ¿se entiende? Entonces voy a quedar muy expuesto. Aquí tienes que ser experto en lo que estás haciendo. Si no resulta ser tan experto, sí quedas extremadamente vulnerable. Muy bien. Eneida, última pregunta, porque ya me dijeron amablemente, ya nos dijo nuestra conductora que ya es tiempo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo tener una muy buena negociación en temas de escalafón laboral y aumento salarial? ¿Cuáles serían los sí y cuáles serían los no, considerando que hay dos o tres personas que deciden en la contraparte? Wow, este es un tema extremadamente complejo, Eneida, porque ya estamos involucrando a varias personas dentro de ello. Tú deberías de tener para equiparar, y así hacen mucho los asiáticos, equiparan con un mismo número. Si yo tengo dos o tres personas, tengo que poner dos o tres personas también para, como dijéramos, nivelar la balanza. Entonces, tú deberías de tener también un mismo equipo de trabajo. Como les dije, hay 7 roles, entonces
deben de saber interpretar los roles. Siguiente, debo de tener exactamente toda la información, y dijimos, otro de los elementos importantes, uno es el tiempo, el segundo es la información, debo de tener información suficiente para saber respecto al aumento salarial que vamos a otorgar, y tengo que tener también todo un benchmark de cuánto están exactamente esos puestos con los que estoy tratando de negociar. Tengo que saber el tope y perdón, el techo y el piso de lo que es eso para poder negociar. Y obviamente puedes negociar con otras cosas más, no necesariamente la parte monetaria, sino puedes trabajarlo o aumentar el pastel con otros tipos de prestaciones, ¿se entiende? Para poderlo tener así. Espero que con esto, Eneida, hayamos resuelto un poco, uno, equiparar a las personas y dos, tener muy bien establecido, uno, mediante un estudio de benchmark de cuánto están los salarios más o menos para esos puestos y también saber perfectamente el rango que puedes negociar y trabajar con los menores rangos para entrar a la zona de posible acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ahora sí cedo la palabra a Fabiola con la que vamos a terminar la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado por aquí.